Sí, señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos la jornada informativa y de opinión de expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador, como es Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 y también SR Radio. Hoy tenemos de invitado al señor gobernador de la provincia de Loja, el señor licenciado Freddy Bravo, con quien vamos a hacer opinión política a través de la jornada de expresión política. Antes de ello, quiero saludar al licenciado Freddy Bravo, con quien vamos a topar el tema de las 8 preguntas de la consulta popular que este 5 de febrero, 5 de febrero, el pueblo del Ecuador y principalmente la provincia de Loja tendrá que dirimir en las urnas si van a favor de las 8 preguntas o simplemente hay una consideración negativa. Pero hay que tener información sobre las 8 preguntas. Señor licenciado, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Buenos días, Pablo. Buenos días, Lindo. Y buenos días a toda la gran audiencia de esta alianza estratégica de medios. Medios tradicionales, medios con la opción digital, incluso una opción de un medio impreso, me refiero al diario La Hora, es decir, una cobertura que no tiene límites. Aquí no hay fronteras para lo digital. Exacto. Lo digital está en el mundo, está en el mundo. Alguien podría decirlo que no está, quien no está en lo digital no está en nada, porque esa es una opción contemporánea. No me he puesto a pensar siquiera por qué podría ser sustituida. No tengo ni idea, porque los medios convencionales no es que han desaparecido. Es probable que se replanteen. Claro. Y unos ya lo han hecho. Este es uno de los casos, ¿no? Una alianza estratégica. Así que me siento muy contento y conversar de lo ciudadano, de lo que nace del deseo de los ciudadanos es un asunto que tiene características especiales. Esta es una consulta ciudadana. Exactamente. Así la tomo, así la entiendo. Preguntarle al pueblo qué es lo que piensa sobre temas de Estado. Bueno, quiero participar de algo que usted lo dijo, señor gobernador. El tema de los medios de comunicación. Claro, surgen nuevas metas de la comunicación, incluso roles de los comunicadores sociales. Claro. Hace poco estaba leyendo, claro, hay que inteligenciarse en algunas cosas. La democracia digital. Y la democracia digital va más allá de lo que es la expectativa de los medios tradicionales que el gobierno entrega para su concesión. Entonces, claro, la democracia digital, como usted dice, es muy potente, muy poderosa. Claro. Y tenemos que tener una palabra política fuerte, los territorios y también las instituciones. Claro, la democracia digital y en digital. Claro. Y en digital. O sea, yo veo que incluso este proceso eleccionario, en lo que tiene que ver con las candidaturas seccionales y el Consejo de Participación Ciudadana, va a tener una influencia muy, muy fuerte de lo digital. El ciudadano, y yo no voy a segmentar todos, aquí no es cuestión de sexo ni de edad, todos interactúan. Claro. Porque cuando alguien asoma en digital, en una red social, Instagram, Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter, la persona que está con su dispositivo, con su teléfono, por ejemplo, o que está con su laptop o su tablet, logra discernir lo que escucha, discute, de repente contesta, pone un like, un me gusta, es decir, interactúa. En un medio tradicional, alguien llama por teléfono, claro, de repente no se identifica y dice una cosa respecto a lo que se está hablando. ¿Quién interactúa leyendo un Twitter, por ejemplo, o en Facebook? Hace comparativos, investiga.
Claro. Porque si escucha hablar, por ejemplo, de la gloriosa en el Ecuador, lo primero que hace Google, doctor Google, dice mi nieto Joaquín, Ya. ¿eres amigo del doctor tú Google? Le digo, me sorprendió, ¿eres amigo del doctor Google? Cuando tenía 7 años. Le digo al doctor Google, el doctor, claro, por supuesto. Entonces pregúntale cómo mismo fue lo de Chernobyl, me dijo. Claro. Es más Entonces o menos, interactúan. claro, y salen los nombres, apellidos de quién es el Exacto. que está emitiendo ese criterio, lo que Claro, no ocurre con los medios tradicionales. así es. Todavía hay esta opción mal usada, y su nombre la define, todavía el tema de la participación de los troles, que no se identifican, pero de a poco la tecnología misma Los va se encargará identificando. y se encargará de ir minimizando esa opción. Porque para integrarse a una red social uno da sus datos, ¿no? Entonces, cruzar la información es una opción válida como para evitar un troll. Claro, es más o menos como cuando en los años 70, 80, cuando los medios de comunicación impresos se quería realizar una opinión, tenías que poner nombres y apellidos o seudónimo, porque lo otro era el pasquinero. Claro, claro. Y había la opción de interactuar. Cuando uno leía, por ejemplo, recuerdo en el diario El Siglo, 1991 por ahí, eh, una persona con un seudónimo escribió un artículo y decía unas cosas que cometía error tras error porque era respecto de una organización política que se iniciaba, la Unidad Republicana, que iba luego a auspiciar en alianza con el Partido Conservador la candidatura del presidente Sixto Uramballén. Entonces este ciudadano hizo una serie de imprecisiones, ¿no? Y yo escribí una carta, cartas al director, ustedes recuerdan, Cartas al director del diario. en la página editorial, cartas al director. Y recuerdo que el licenciado Bustamante, un poco como me dijo, Freddy, ¿cómo es eso de cartas al director? Le digo, abra la edición del diario El Comercio, del diario El Universo, y usted ve que en una sección dice cartas al director. Y se refieren fundamentalmente a las opiniones de los ciudadanos. Es decir, un ciudadano con seudónimo. Los seudónimos desaparecieron. Claro. Un seudónimo, por ejemplo, famoso en el Ecuador fue el de Juan Sin Cielo, que era Alejandro Carrión Aguirre, con cuyo seudónimo escribía, vuestro padre debe haberlo leído toda la vida, escribía en el diario El Universo y en la revista La Calle. Estoy hablando de muchos años, no los viví, pues yo no existía en los 46, 47, 48, 50. Pero quedaban huellas de lo que estaba escrito. Pero don Hernán Gallardo, que vivía en esa casa, que yo ingresé, no sé si por la tranquera o la puerta grande, pero ingresé. ¿Ah? Pero ingresaste por allí. Pero llegué, ¿no es cierto? Llegué, tenía la colección de la revista La Calle, la colección de la revista Vistazo, y ustedes seguramente conocieron la biblioteca. Tenía una biblioteca lindísima, exquisita. Espectacular. No sé dónde estará, Yo señor sí licenciado sé, Brian yo sí sé, Bravo. y estoy por recuperarla, porque no le dan el uso. Y quiero ver si en el inventario de donación existen todos los libros. Yo, Perfecto. a través de Esteban, conseguí que me presten unos libros. 1000 años de cultura aborigen, 400 años de cultura lojana, paltas incas y viracochas, estirpes derrotadas, y el cantón Puyango es así. Porque estaba leyendo unas cosas que me llamó la atención para tomar nota y para elaborar una idea sobre un tema que viene en los próximos días. Que se está preparando usted políticamente, me está diciendo más o menos. No, son temas históricos. Yo vivo políticamente siempre, ¿no? Entonces, en ese ámbito. Y saqué algunas frases Ya. muy bonitas. Entonces, los seudónimos, otro seudónimo, por ejemplo, aquí en Loja había un seudónimo que se llamaba El General Descontento. Otro seudónimo famoso era Pedro Páramo. ¿De quién era en Loja el
Sí, lo voy a decir, el general descontento era el doctor Tomás Rodrigo Torres. Había otro seudónimo, por ejemplo, en el diario El Telégrafo de Guayaquil, Pedro Páramo. Pedro Páramo era nada más ni nada menos que el Cachito Vera. Era Pedro Páramo, ¿no? Que fuera después ministro, fue asambleísta de Alfredo Vera Rata, sobrino de Pedro Jorge Vera. Y así los seudónimos. Habían columnas, por ejemplo, Cajón Desastre del diario Hoy. Entonces la gente interactuaba con ellos con una carta al director. Alguien decía, la gesta libertaria, democrática de la gloriosa. Fue en 1938, por ejemplo. Entonces, una carta al director le decía, no fue en el año 1938. Fue en tal año. En 1938 asumió la presidencia el doctor Velasco Ibarra. Entonces, y así. Y la gloriosa fue en 1945, luego de la caída del presidente Arroyo del Río, cuando Velasco retornó desde el exilio y vino por Pasto y ingresó al Ecuador e hicieron una caravana desde Pasto a Quito y se reunieron en la Plaza Grande y el presidente Velasco Ibarra, que había sido desterrado a Chile por oponerse a Arroyo del Río, dio un discurso, dijo, este es un plebiscito que me da un mandato, y asumió el poder. Entonces le contestaba así, por decir un caso, ¿no? Por decir un caso. En todo caso, la comunicación es la herramienta más visible y más viable para establecer libertad frente a la operación. No existe otra. Yo recuerdo, por ejemplo, la única. Claro, mi estimado Freddy, yo recuerdo, por ejemplo, y eso me contaba Adriano López. Adriano López Mejía. Dice, había un periódico en Loja, El Crisol. Dice, imagínate un titular El Crisol del señor Serafín Gómez. Serafín Gómez. Dice, imagínate un titular el día de hoy. Diéronle de coces al alcalde que firmó el contrato de las fotomultas. El día de hoy. Claro, imagínate un Porque titular. le dio de coces algún personaje al director del Crisol por un artículo que había escrito en esa época. Entonces, claro. Él hacía una analogía. Claro, pero acá me dice, diéronle de coces el pueblo de Loja al alcalde que firmó el contrato de las fotomultas. Imagínate tú un titular así de esa época. Sí. Claro. Vamos con el tema. Dice que le dieron de coces a don Serafín Gómez porque habían tenido un partido de fútbol y uno de los futbolistas que al parecer falló un tiro penal o algo así era el doctor Álvarez, famoso magistrado, extraordinario ser humano. Lo logré, conversé con él mucho, yo lo logré. Entonces dice que lo criticaba, pues no, lo criticó a él y alguna vez tuvo inconveniente. Pero cuando le dieron de coces es porque un señor que se llamaba Juan Emilio le puso un titular, lo agredió, pues, ¿no? Y entonces él puso, Juan Emulo dio de coces a nuestro director. Sí, así mismo está escrito. Bueno, chuta, qué bonita introducción, se me vinieron a la mente muchas cosas. Sí, muchas ¿Será cosas. por el barrio? Por el barrio, y no tanto eso. Voy a iniciar el programa preguntando las 8 preguntas por algo, claro. Estimado Freddy. El cuestionario del presidente de la República, que tiene el aval de la Corte Constitucional, que habla sobre las enmiendas para fortalecer la democracia, la seguridad ciudadana y el medio ambiente. Te pregunto, tú fuiste diputado del Congreso, no fuiste asambleísta, fuiste diputado del Congreso de la República del Ecuador. Cuando pregunta 8 preguntas hace el presidente de la República, está directamente yendo a la Constitución de Montecristi, donde los alzamanos no produjeron lo que era doctrina o simplemente determinaron lo que era la historia del constitucionalismo de la República del Ecuador, y a lo mejor en estas normas constitucionales lo alteraron al Estado para confundir lo que eran los deberes y obligaciones del Estado y también deberes y obligaciones del pueblo. Tú fuiste diputado de la República del Ecuador, que tenías la posibilidad
no solamente de leer, sino interpretar la norma constitucional y ver las vertientes constituyentes y constitucionales, mi estimado Freddy? Esa es una pregunta de mucha precisión técnica y profundidad. Porque hay una cosita bien importante que acabas de decir, mi querido Pablo. Nos correspondía, de acuerdo a la Constitución, a los legisladores interpretar la Constitución de manera generalmente obligatoria. No había ese paso a lo que entonces existía el Tribunal Constitucional haciendo ese papel. El tribunal hacía control de que se cumpla la Constitución, claro, nada más. Pero la interpretación de la Constitución correspondía a la función legislativa. Esto viene desde la Revolución Francesa. claro que No sí. fue un invento del Ecuador. No fue un ¿Por qué en la época y por qué, por qué la Revolución Francesa determinó y definió de esa manera? Porque en una democracia representativa, la representación del pueblo legítima e indiscutible está en las urnas y en su decisión. ¿Quién es? Un legislador. Un legislador. Se ha de entender que un legislador que hace leyes y que fiscaliza, pero en el tema de que hace leyes, tiene una técnica y una práctica, y si no la tiene del todo, tiene que hacer equipo para hacer leyes. ¿Quién más que él para interpretar la Constitución en algo que no tenga la claridad por la dinámica incluso de la sociedad? ¿No es cierto? ¿Quién más? Así era. Segundo, Montecristi hizo varias cosas insólitas. Por ejemplo, estamos en un proceso electoral. En el Ecuador, ¿cuántos candidatos no están sentenciados? Otros están sentenciados, otros con grillete, es decir, con una sustitutiva, medida cautelar sustitutiva. Varios. Esa es una de las cosas que hizo Montecristi, ¿no? Es decir, si alguien está con un recurso de casación interpuesto en la Corte Nacional y tiene una sentencia por asesinato o por robo al Estado, esa acción de casación, ese recurso de casación, mejor dicho, porque es un recurso a que tiene derecho un ciudadano, lo blinda como para poderse inscribir de candidato. Cuando está con un pie en la cárcel, lo blinda, aún habiendo metido la mano en los fondos públicos. ¿Qué decía la Constitución de 1998? La que la hicieron la Asamblea Constitucional. Esa no fue constituyente, constitucional. Porque lo constituyente es comenzar de cero. Entonces la de 1830, cuando nace la República, es esa fue la constituyente. Constituyente. Pero incluso en esas épocas hacían las asambleas nacionales. Claro. Nacionales, varias. Y ya la del 35 fue nacional. La del 35, ¿no es cierto? Convocada por Vicente Rocafuerte. Fue nacional, porque el poder ya se había constituido. Pero me aparto de eso. La Constitución de 1998 decía que no podrá ser candidato a ninguna dignidad de elección popular aquel ciudadano que haya sido llamado a juicio. ¿Qué es llamado a juicio? Con el Código de 1983 y con el de procedimiento penal. ¿Qué es llamado a juicio incluso con el Código de procedimiento penal antes de las reformas del año de 1983, en las que las lideró el doctor Edmundo Durán Díaz, un famoso constitucionalista y penalista? Decía lo mismo. Es decir, en la legislación actual, en el COIP, ¿no? El juicio plenario era lo que hoy equivale a que cuando termina la instrucción fiscal y es llamado a juicio y va a manos de un tribunal. Entonces, esa Constitución preveía una incompatibilidad y además preveía la posibilidad de que un ciudadano ingrese candidato para protegerse de la justicia, porque se suspende la acción de la justicia al momento que es calificada una persona.
Claro. Y vino Montecristi y dijo, esa constitución no me gusta, matatiru tirulá. Aquí mientras no exista una sentencia ejecutoriada, es decir, luego de casación, el ciudadano se seguirá presumiendo su inocencia, ¿no? Y puede ser candidato. Entonces, mi estimado Freddy, La pregunta estuvo precisa. claro, las preguntas y el cuestionamiento es directamente, ¿por qué hay sospecha y duda de cómo el constituyente de Montecristi actuó frente a temas de fortalecer la democracia y el poder institucional? Porque lo roído de una sociedad, lo corrupto de una sociedad, Montecristi lo permite. Así es, pero hay un asunto, y ahí viene el tema de la consulta ciudadana. Porque evidentemente por varios mecanismos le pidieron una opinión al ciudadano. Hay varios mecanismos, una encuesta, una conferencia, una tertulia, una mesa de discusión. Y la gente clama por justicia, ¿sí o no? Claro. Claro. Ayer hubo una alerta de bomba de una bomba en Loja. en la dirección de La Agencia Nacional de Tránsito. de la Agencia Nacional de Tránsito. Yo recibí el reporte a las 7:20 del ECU 911, porque además yo hoy insisto, reclamo y exijo que me informen de todo. Diariamente. De todo, Ya. absolutamente, de todo. La policía está obligada a tenerme al tanto de todo lo que ocurre en materia de inseguridad. Es que tú eres el representante del presidente aquí en Loja. Exactamente, y está en el último decreto luego de la separación del Ministerio del Interior con el Ministerio de Gobierno. Eso está como una patente, no escrito en piedra, pero está así. Entonces yo exijo eso y no tengo problemas en ese sentido. Me reporta la directora del ECO 911. Dice, hay una alerta de una bomba en la Agencia Nacional de Tránsito en Loja. Inmediatamente llamé a un colaborador y le dije, me convocan este instante, ¿no?, a las 8 de la mañana a los integrantes del Comité Provincial de Seguridad, tales y tales. No a todos, porque es un asunto emergente. Claro. ¿No? ¿Quiénes eran? Fuerzas Armadas, Policía Nacional, a un fiscal que teníamos previsto escuchar lo que puede decir, porque un fiscal que está en investigación maneja el proceso de forma reservada, que nos comente sobre un acontecimiento que se hizo, que ya está en instrucción y que van a reformular cargos, ya deja de ser privado. Ya. Sí puede dar sí puede informar dentro de los límites, y además todo lo que se trata en materia de seguridad es confidencial. Pues. Una periodista me preguntó que cuántas balas llevaba el policía en la alimentadora de 9 milímetros y que a qué hora iban a detener a tal persona y que por qué puerta iban a ingresar al operativo en tal casa. Pues eso no se puede decir, pues, sino es avisarles. Y Claro. algo así, una cosita que pasó a propósito de un asesinato. Salió primero en redes y se alertaron los tipos y desaparecieron 2. Uno está preso. Pero me vuelvo a la pregunta concreta. La Constitución de inmediatamente nos trasladábamos y estábamos en paralelo. Policía inmediatamente. Todos con sus trajes adecuados, la policía, bomberos, Fuerzas Armadas, todos a cercar el lugar, a desalojar y poner a buen recaudo a los niños del establecimiento Mater Dei, pues obvio, y el vecindario, porque si una bomba nadie sabe de qué características y qué radio de acción, de destrucción tiene, nadie sabe, pues. Muy bien. Entonces estuvimos ahí e inmediatamente policía pidió al GIR que traslade un equipo de expertos. Hay una unidad de expertos del GIR
El hecho es que demoraron un tiempo y llegaron. Ya se ubicó donde estaba el sitio, donde habían depositado el dispositivo. Bueno, nosotros continuamos en paralelo haciendo otras diligencias. Yo regresé a mi oficina y siempre pendiente con el teléfono QAP y alerta, ¿no? Y la policía haciendo lo suyo, etcétera. A las 3 de la tarde me llamaron que me traslade a la agencia de tránsito. El GIR había hecho su trabajo, todo estaba cerrado, abrieron las puertas, ingresé. Y vino el coronel Vallejo, y el coronel Vallejo me comentó lo ocurrido y las circunstancias en que encontraron un dispositivo en un sitio, creo que es en una rampa donde se ponen los vehículos para lavarlos, cosas así. Y encontraron una simulación de bomba, ¿no? Una simulación sin carga explosiva, ¿no? Es decir, fue una alerta, pero había un dispositivo, ¿no? En otras palabras, hay un mensaje claro de alguien de un aspecto de inseguridad. Por supuesto. Entonces, ¿qué hizo? Son 3 dispositivos, ¿no? Aparte de eso, hicieron un barrido total del edificio. No se encontró ninguna novedad. Los técnicos policiales, con la prolijidad y el cuidado que deben tener, porque su vida también está en peligro, lo abrieron, ¿no? Porque ¿cuál era el plan? Que si se lo encontraba y tenía la carga explosiva, más los detonantes, etcétera, vienen 2 opciones: pretender desactivarlo o hacer una explosión controlada, sectorizada. Ellos tienen los mecanismos y las herramientas para eso. Pero estaba ahí una caja, cero explosivos. A ver, a mí no me alegra eso, de que por suerte no tenía agua la bomba, ¿no es cierto? O por suerte no tenía balas el revólver, o se le encasquilló el revólver y no se pudo disparar, ¿no? Percutir, creo que es el término adecuado. Es un tema que altera la tranquilidad, pues. La tranquilidad. Sí. Y yo quisiera consultarle allí, señor gobernador, ¿el equipo de qué latitud del Ecuador vino? Porque a lo mejor ese tipo de información es lo que querían saber en cuestión de seguridad en Loja, para saber qué tiempo tienen para un momento de reacción. Sí, la reacción de la policía fue extraordinaria y el ejército estuvo con ellos. Extraordinaria. Se convirtió en un acto preventivo, porque ya se tenía localizado el artefacto y la policía estaba ahí. Llegaron los señores del GIR, se procedía al segundo capítulo, a abrirlo o hacerlo explosionar. No, ellos tienen dispositivos como para evitar que se expanda la onda expansiva, digamos. Entonces la policía se convirtió en una herramienta efectiva, ¿no?, de prevención. O sea, hay capacidad y hay logística para enfrentar en cualquier lado. Y para reacción, pues. Claro. Y para reacción. Si había carga explosiva, la neutralizaban, ¿no? Entonces, pusieron esto. Ese no es un asunto de un juego. Queremos hacerlos asustar. No. Inmediatamente la policía tomó procedimiento y para elaborar toda esa cadena de custodia hasta que llegue al fiscal y a los peritos, porque tienen que hacer pericias por las vías de encontrar las huellas dactilares de los que manipularon. Puede ser que lo hagan también tomando precauciones, pero también puede ser que no lo hagan así, porque como no hay crimen perfecto, algo se les escapa. Entonces, ¿qué hizo Montecristi? Abrió las puertas de par en par. Hay un detenido que le formularon cargos porque lo encontraron con el teléfono de una persona que desmembraron y decapitaron, según lo que se conoce. Se identificó a la persona, ¿no? Y ahí ese detenido, y hoy esa acción de la Fiscalía va a recibir seguramente una reformulación de cargos, porque el fiscal determina que se trata de un tema de delincuencia organizada.
¿Qué determinó Montecristi? Abrir las puertas de par en par del Ecuador. ¿Pero para qué? Para que los delincuentes vengan aquí y de aquí nadie los saque. Entonces dice, bueno, yo cometo un delito y me doy unas 5 vueltas, como ellos hablan, y acudo a las opciones que tiene en materia carcelaria el ciudadano. Buena conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Se reduce la pena. O sea, un paraíso para este tema delincuencial. De repente incluso puede hacer cooperación eficaz. Claro. Y podría, con su cooperación eficaz, lograr, ¿no?, medio distraer el tema y conseguir el 90% de la rebaja de la pena. No. Esa es la bonanza de Montecristi. Exacto, a estos hay que expulsarlos. Por eso, hay que sacarlos de aquí. Por eso lo que dice el presidente, o sea, enmiendas para fortalecer el tema de la seguridad ciudadana, y la primera pregunta se enfoca en ese tema. Pero antes de ello, para ir analizando la primera pregunta, ¿por qué nos pregunta eso el presidente? ¿Y por qué debemos de reaccionar ante esa pregunta? Debemos de exigir credenciales de prensa, señor licenciado Freddy Bravo, porque también en la prensa hay quinta columnas que a lo mejor generan la narcoinformación que está diciendo el presidente de la República. Qué grave, ¿no? Ese nivel de seguridad hay que poner también, exigir al Estado. A lo mejor la primera pregunta. Si de repente, a propósito de la pregunta, ¿ya? Si de repente se han dado casos donde se prepara un operativo y cuando llegan los efectivos... Y le preguntan cuántas balas tiene el revólver. No, y además ya no los encuentra. Si por ejemplo es un tema de minería ilegal. O sea, ¿qué me está diciendo, señor licenciado? Que pueden infiltrarse en todos los estamentos de la sociedad, porque me dice, puede haber periodistas, o sea, no periodistas, ciudadanos infiltrados con la toga de periodistas, pero sin la credencial, eso me está diciendo, ¿cierto? Claro. Ya, está bien, pero ¿cuál es el fin de eso? Para la delincuencia organizada recluta gente. No es un asunto que a alguien se le ocurre ir a asaltar en la esquina de Doña Tina y robarle el teléfono al que pasa. No, planifican eso, con ese teléfono hacer tal cosa, tomar contactos, distraer, porque es un teléfono que seguramente no está monitoreado, mandar información, va tanto de esto, tantas armas, tanto de droga, etc. Segundo, usan un carro para un tema específico, están organizados. ¿Quiénes hacen inteligencia como órganos de represión del Estado y que tienen la capacidad coercitiva? Militares y policías. Servicios de inteligencia. Ellos tienen servicios de inteligencia, no aquí en el mundo, no hoy ni ayer, siempre. Toda la vida. Toda la vida, pues es obvio. Desde que aparecieron los estados, incluso desde que se organizaron desde las tribus. Claro. Claro, porque iban en conquista y mandaban una avanzada, eso es inteligencia. Claro. Ya, hacen inteligencia el Estado. Pero el Estado acciona y reacciona cumpliendo leyes. A ver, yo no puedo a alguien detenerlo sin orden judicial, excepto en casos de flagrancia, por ejemplo. Muy bien, los delincuentes no cumplen ninguna norma, hacen inteligencia, se asocian, pactan, negocian, ¿no? Se reparten previamente, vamos, aquí hay este botín y nos vamos a repartir de tal manera. Entonces ellos no van y dicen, tengan la bondad, señor, de entregarme la billetera. No, primero un cachazo en la cabeza, le rompen la cabeza, lo tiran al suelo y a la mínima resistencia le pueden pegar un balazo. Y si no tiene lo que pretendían, también le pueden pegar un balazo por no tener nada. Pero se ha dado. Sí. Claro, pero lo que me está diciendo usted, licenciado Freddy Bravo, es muy grave, porque estamos hablando de que estas estructuras dentro del territorio pueden reemplazar la civilización y el ordenamiento regular de un Estado. Obvio, van en contravía de la ley, pues. Es una reacción contra la ley, es una reacción contra la sociedad, es una reacción contra la paz, es una reacción contra el progreso y el desarrollo de un país, contra la reactivación económica. ¿Qué pasa si aquí viene una escalada, en cualquier sociedad viene una escalada terrorista? La gente no viene a invertir un centavo y los que ya están se van. Eso es todo. Entonces, esta delincuencia organizada
ha despertado el interés del ciudadano de lo que se ve, se intuye y se siente y se escucha. Yo quiero que a los narcoterroristas los expulsen. Esa es la primera pregunta. Pero Eso. antes de ello, señor licenciado. Y yo lo que quisiera saber es qué dicen los que se oponen a que los narcos... No, eso quiero preguntarle a usted. ¿Por qué se oponen algunos? Pero antes de ello, el tema de la bomba del día de ayer, ¿usted ha pedido datos económicos? ¿Cuál fue la pérdida económica que produjo todo ello durante las horas que estuvo cerrado y hubo una alteración? Hay que ir visualizando todo ello. Obvio. Bueno, hay temas que, por ejemplo, pararon ventanilla, dejaron de emitir licencias, dejaron de cobrar por diferentes temas que tienen que cobrar por el servicio. Sí, pero esos tendrán que hacerlos. A lo mejor mañana, pasado, claro, etcétera. 1000 alumnos, Sí. los padres de familia, Sí. prácticamente estresados por ir a socorrerlos y darles seguridad. Sí. Entonces hay graves daños, hay efectos que a lo mejor Sí. quisieron Hay colaterales. medirlos, quisieron medir. Pero Entonces, se hizo lo correcto. Pues. Peor habrá sido que la policía diga, nosotros aquí vamos a poner un cerco con estas cintas de seguridad y que estén los estudiantes ahí, no pasa. Es peor, pues el estrés, la preocupación. No, señores, lleven a su casa a los estudiantes. Ese es un asunto Claro. es un asunto más efectivo que, por ejemplo, un fenómeno telúrico donde no hay la prevención. bueno, usted vino y me dijo, no a mí, sino a la ciudadanía en general, qué es lo que habían hecho. Después yo le cuestioné los mecanismos y todo, cuál fue el movimiento. Pero usted no ha lo explicó. terminado eso, no ha terminado. Continúa, de ley. Esa investigación está ahí en manos del fiscal. Y seguramente, como ha actuado la policía, vamos a tener el resultado de quienes actuaron. Licenciado, ¿me está diciendo que la ciudad de Loja fue atacada por crimen organizado? Bueno, un artefacto así por lo menos necesita 2, 3, 4 personas y habrá que ver a quién obedecían. ¿Por qué es alto el riesgo de hacer un chiste? No es un chiste. No. No es un chiste. Pusieron alerta, a ratos en ciertos momentos hasta en jaque, a la sociedad, pues los padres de familia, Claro. los profesores. Sí, entonces eso, y yo tengo la certeza de que vamos a tener un resultado, así como ha actuado la policía en varios casos. Y lo que me interesa y veo de usted que políticamente lo explica y lo dice, no lo oculta. Entonces, Es que al decirlo, además, no como advertencia, pero a la ciudadanía a ver, nosotros no deberíamos separarnos de esta motivación y el estado en que nos encontramos para pasar a un estado de zozobra. No hemos tenido casos como en otras provincias, evidentemente, pero tampoco podemos estar, si el país está atacado. No podemos bajar la guardia. Claro, la ciudadanía pone lo suyo, se protege, cierra la puerta con doble llave, por decirle algo, ¿no? Uh-huh. Siempre al salir de su casa regresa a ver, y eso es normal. La ciudadanía fue a ver a sus hijos inmediatamente que se enteró de la noticia, para llevarlos a buen recaudo. Todos tenemos algo que ver y hacer en esto, porque no habrá peor cosa que meter la basura debajo de la alfombra. Eso es lo peor que puede pasar. Uh-huh. Porque algún rato explota Exactamente lo que usted dice. Sí. Licenciado, pero ¿por qué la primera pregunta apunta directamente a lo que hemos venido conversando durante estos minutos? Y dice que si usted está de acuerdo en permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten derechos y garantes, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo número 1. Derechos y garantías. Sí, Ya. garantes dice. Bueno, garantías. Sí. ¿Por qué la primera pregunta? ¿Por qué ir directamente al tema constitucional? Porque eso habla también el tema constitucional, en la cual las leyes de Montecristi dicen imposible extraditar a un ciudadano ecuatoriano porque se está violentando la soberanía. Eso dijo el tema ideológico en la República del Ecuador. Un ciudadano que pasa aquí por la calle Sucre y Juan de Salinas, usted se le acerca y dice,
¿Usted quisiera que a las bandas de delincuentes los saquen del país, los expulsen del Ecuador? Es como, a lo mejor es un poquito fuerte lo que voy a decir, es como si de repente tiene un nightclub al lado de su casa donde conoce que venden droga, trafican con personas, con niñas. ¿Qué es lo que quiere usted? Denuncia a la policía para que actúe. Aquí queremos que los expulsen. Y los que están en contra y quieren ordenar palabras para decir no, dicen no y mienten, no. Es que mañana los van a extraditar a una padre de familia porque no va a pagar las pensiones. Falso. Es que mañana lo van a extraditar a un señor por una deuda. Mentira. Se van a extraditar a los jefes de las bandas y a los terroristas. Se los va a expulsar del país. Pero también hay gente que dice, y a mí me han dicho, oye, pero entonces solo pueden quedarse los rateros que se robaron al Estado y en todas las cosas que se sigue viendo lo que ha pasado. Entonces digo, no. Y te voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos está pidiéndolos que se los envíen a los rateros de cuello blanco que hicieron y recibieron coimas de los mafiosos rusos por la venta petrolera. ¿Y por qué piden que se los envíen para allá? Porque ellos cometieron un delito federal. Utilizaron el sistema porque financiero. usaron el sistema financiero, pues. Claro. ¿Hay que enviarlos o no? Hay que enviarlos, pues. Claro, y allí pues aparece el dinero del pueblo ecuatoriano. Hay que expulsarlos. Entonces no encuentran salida. Porque ya no pueden decir no porque no, como dijeron cuando estaban encaramados en el poder. No porque no. Punto. Porque dijo como decía una exdirectora del partido que soportaba al señor que gobernaba. Porque ya tenemos carreteras. Así decía, tenemos carreteras. ¿Quién era? Ya tenemos carreteras. Ya tenemos carreteras. Sí, una señora que era presidenta del partido o algo así. Ya tenemos carreteras. Ya. Entonces, ahí está la respuesta. Por eso es que los números son bien importantes. Pero ¿en qué momento la primera pregunta altera lo que sería la soberanía ecuatoriana? Soberanía ecuatoriana en el momento de que estuvo la ideología significaba impunidad internacional, señor licenciado. En lo absoluto, la soberanía no es equivalente a proteger a delincuentes. Claro. Así como se asocia el Estado y hace un tratado bilateral o multilateral para proyectos de cooperación, los delincuentes hacen asociación internacional. ¿O no tenemos noticia del cartel de Sinaloa y sus fuerzas criminales en el Ecuador? Se han asociado, pues. Entonces, ¿cómo es que soberanamente vamos a proteger a los asociados con el crimen organizado internacional? Eso es imposible. La soberanía es otra cosa. La soberanía es para progresar en paz. La soberanía es para que el Ecuador se conecte con el mundo, para que sea un escenario de inversiones y que se genere empleo. La soberanía es para amar a la patria, no es para destruirla. La soberanía no es pues una especie de coraza para delinquir. No, los que delinquen tienen que pagar. Pero además hay gente que dice, yo quiero que los sancionen jueces que demuestren diligencia. Y por eso es que también dice, estoy de acuerdo, eso es lo que se ve, con que exista un tribunal fiscal que examine, que designe, que evalúe y que de ser necesario destituya a los fiscales cuando no cumplen su papel. Y quiere que ¿sabe usted cuál es el déficit de jueces, de fiscales en el Ecuador? Tenemos un déficit de 610. ¿En datos porcentuales más del 50%? No tanto, pero va por ahí. Ya. 610 fiscales faltan. ¿Qué quiere decir? Que en muchos casos no hay quien acuse, porque el fiscal acusa a los delincuentes. Ese es su papel. Es el titular de la investigación y los acusa, defiende Ya. a la sociedad. Entonces, señor licenciado, la pregunta sobre el tema de seguridad del Estado, cuando hablamos de las preguntas que están en esta consulta popular y que el pueblo ecuatoriano tendrá que dirimir en las urnas,
estamos hablando de que la Constitución de Montecristi tiene serias falencias. Si hablamos del tema de la Fiscalía, el Poder Judicial ya hemos advertido, y no solamente lo advierte el ciudadano, sino que los fallos de algunos jueces determinan niveles altísimos de ideología sus sentencias. Y si hay ese nivel de ideología en las sentencias, estamos hablando de corrupción. Entonces, las preguntas directamente enfocan prácticamente una reforma total de la Constitución de Montecristi redactada de acuerdo a los intereses de la ideología vigente en América Latina, señor licenciado. La Fiscalía, que es la que tiene la titularidad de la investigación penal, puede hacer mucho. Porque si alguien denuncia a un juez sobre un acto de corrupción, un fiscal también puede actuar en eso y procesarlo, formularle cargos, investigarlo. Por supuesto, yo no soy partidario de ir en forma indiscriminada, es decir, todos, no. Este es un asunto casuístico. O sea, cacería de brujas, nada que ver. Nada que ver, cada quien responde por lo suyo. Cada quien responde por lo suyo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Evaluamos sentencias? ¿Focalizamos o visualizamos, por ejemplo, determinados temas del Estado? ¿O cómo? La sentencia, solo a Correa se le ocurrió eso de... había ese concepto de que tenía para invadir a las decisiones de los jueces. Las sentencias tienen reacciones técnicas, jurídicas. Yeah. Un juez, un tribunal sentencia y hay una instancia en alzada que revisa las sentencias. Y por supuesto, incluso, y en eso estamos de acuerdo, hay una reacción en alzada que pone en manos de, por ejemplo, de casación, ¿no? De la Corte Nacional, que no es una cuarta instancia, no, una tercera instancia, no. Esa es casi la puerta como para pasar a una acción de protección extraordinaria, por ejemplo, y poner en manos de la justicia constitucional que examine la prolijidad y técnica con la que se actuó para resolver un fallo, ¿no? E incluso la Corte Constitucional y sus decisiones abre las puertas para poder ir a la justicia supranacional, donde los jueces seguramente no tienen ninguna relación con las personas que acuden a esa posibilidad. Entonces, pero iniciar con un tribunal fiscal que blinde a la Fiscalía de la intervención interesada de A o B o Z y que además le obligue al Estado de definir los recursos para que pueda funcionar, que tenga su policía propia, que tenga herramientas, que tenga gente preparada, que forme dentro y fuera del país. O sea, la pregunta número 2 establece de generar y producir los pilares fundamentales para edificar correctamente la institución de la Fiscalía. Pero evidentemente va a actuar la Fiscalía frente a las bandas delictivas organizadas y también supranacionales para ponerlos inmediatamente a disposición de los países que los requieren. ¿Pero en qué les afecta esto, por ejemplo, al cerca del 30% que dicen no a esta pregunta? No al tema de la seguridad del Estado. ¿En qué les afecta? Ellos quisieran tener una fiscalía, voy a hablar en términos conceptuales, que responda a ellos, débil, que responda a ellos incluso con estrategias como, por ejemplo, de hacer durar un proceso, pero de por vida, hasta que prescriba. O sea, la constitución del señor Correa simplemente cobija y da cobertura a este 30% que dicen no, por ejemplo, al tema de fortalecer la estructura ciudadana y de seguridad. Pero nadie ha dicho, ni ha calculado, ni ha medido. Ellos se entretienen como un niño con una colombina, en el sentido de que el 30% está de acuerdo. ¿Quién va a estar de acuerdo con ellos? Que los protejan, que no los procesen, que no los expulsen a los delincuentes, que son sus socios. El 80% dicen todo lo contrario, que los dice sancionen, que sí, que los juzguen. Sí, ya pues. ¿Y por qué no puede ser más incluso? ¿Y por qué no puede ser más? Sí, o sea, se autodefinen un porcentaje.
Claro, y Se yo lo autodefinen. divino. Ese porcentaje, digo, defiende la corrupción. Y no porque pueden son parte salir a discutir. de ello. ¿Quién discute de ellos? Ellos andan porque son un grupito, porque no es la gente que ha votado por ellos. Yo respeto al elector y sus decisiones. Son estos bandidos que disfrutaron, bueno, entre comillas también porque no pueden mucho a exhibir su botín, ¿no? Y la opulencia de lo que buscan con el dinero. Tienen que vivir siempre con el dinero escondido. Y por eso enterrado. tienen miedo a la primera pregunta. Exacto. Porque A la primera y a la segunda, pues. claro, porque, A la pero primera y a la segunda. porque el sistema financiero americano va a decir, bueno, estos están utilizando mi sistema financiero. Y ese es un delito federal. Claro, y este que... Cualquier estado de los Estados Unidos puede reclamarlos. ¿No? Entonces, un par de 40 años sí les puede caer bien, pues. Un par de 40 años en la cárcel sí les puede caer bien, pues. Sí le cae bien al mundo. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Hay que respetar sus derechos. ¿Ya? Hay que respetar su derecho a tener un abogado. Y cuando no lo tienen, el Estado les da un abogado a través de la Defensoría Pública. Hay que respetar los derechos humanos, no pueden ser torturados. No, hay que respetar el debido proceso. Y la inocencia ese que puede es un tener. derecho humano. Pero en cambio, la inocencia tendrá que ser sostenida de acuerdo a las averiguaciones que realice un Estado, pero fuerte, Así es, pues. movilizando todo su poder institucional y diciéndole, por ejemplo, usted, señor, ¿de dónde tiene dinero cuando su patrimonio, como dice el presidente de la República, no tiene historia de dinero viejo? O sea, de la tradición familiar hereditaria a lo mejor, que puede explicar una riqueza económica. Entonces está bien por allí. Y además se conecta con la pregunta que tiene que ver con los partidos políticos para evitar que la narcopolítica tenga sus candidatos, pues. Entonces las organizaciones políticas tienen que transparentar. Explíqueme, señor licenciado, porque en eso yo soy ignorante, neófito, sobre el tema político. No es verdad. No se me haga no es verdad. Hace pocos días ha dicho, yo no la escuché, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ya. que no pueden perseguir los dineros sucios en la campaña. ¿Por qué no pueden perseguir, señor Ha licenciado? dicho, eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Entonces, en esta proliferación de opciones electoreras, de inscribirse, ¿no? Se infiltra, pues. Se infiltra. Y hemos visto que han comenzado a dar nombres. Y ayer escuché al legislador Vanegas decir que creo que son como 27 nombres que tienen en carpeta de gente vinculada al narcotráfico. Entonces uno se pone a chequear y dice, bueno, sí, pues, algo van a estar haciendo. De alguna parte de salir el dinero. De alguna parte de salir el dinero. O sea, se introdujeron Qué grave. los ciudadanos que quieren ser políticos, pero con la narcopolítica, No. o el narcotráfico se El narco, la delincuencia organizada, recluta. ¿Recuerdan ustedes el Señor de los Cielos, la piloto? ¿Cómo se llama la otra? La Reina del Sur, me vi la Reina del Sur, que es una mujer que impacta. Me hicieron ver Porque es una actriz. esa, pero después comencé a verla, pero no en el sentido de novela, sino Sino en ella. el sentido político. Ah, yo pensé que en el No, sentido no. de ella y ella No, para mí. en el sentido político. Ay, sí, pues aquí viene a... No, pero lo pueden usted estar ha oyendo. visto. Lo pueden estar oyendo. El caso Escobar Ajá, o Plato Plomo, claro. He O visto plato esas plomo. cosas. ¿no? Entonces, buscan reclutar gente. Y claro, puedes ir a ver, necesito reclutar un abogado. Hay abogados que se repiten en defender estos temas. Se repitan. Y de repente les va mal. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Harry Salcedo? Sí. Al abogado de Recuerdo. Glass. Ya. Que salía en su bufete profesional con ametralladoras, con chicas semidesnudas, en su, ¿cómo se llama? En su jacuzzi de tetón, porque también era medio tetón, ¿no? Exhibiendo armas. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Ahí en la calle Coruña y 6 de diciembre lo acribillaron a balazos. Pero es que usted Es un me está asunto clarificando. súper serio este. Usted me está clarificando, porque yo le dije simplemente,
revise credenciales de periodistas y a lo mejor los quinta columnas los va eliminando de procesos informativos de una institución que pueden a lo mejor hacer inteligencia de esa institución. Pues, Pablo, nos quedamos cortos. Me dice lo que estamos hablando. Narcoabogados, narcoinformación, narcopolíticos. Yo le pregunto aquí, porque la pregunta clara, la pregunta número 4 dice sobre el tema. Ahí veo, por ejemplo, electoral, del registro electoral. Una campaña, un carro con propaganda, pero claro, esa es plata de la horchata, por decir algo. Por decir algo, sí, pues entonces yo me quedo tranquilo. Pero tiene que clarificar, decir de dónde provienen los recursos económicos. Así es. Entonces mi inquietud es, la narcodelincuencia vio en los partidos políticos los vientres de alquiler que pueden comprarlos para introducir estos reclutas de políticos para que actúen a nombre de ellos y puedan modificar estructuras del Estado. Está buena esa analogía. Vientres de alquiler para narcopolíticos. Sí, pues. Yo escuché a un colega de ustedes referirse a un candidato, no lo voy a repetir evidentemente, porque yo supongo que la Fiscalía algo va a investigar. Y dijo, a ver, aquí hay un movimiento que de lo que se sabe lo han adquirido gente de reputación no ya solo dudosa, sino dolosa. Y yo lo iba a llamar, no lo he llamado todavía a este amigo, que también es amigo de ustedes. Dice, oye, ¿por qué dices eso? ¿Por qué no, ya que lo dijiste, le das uno que otro insumo a la Fiscalía, pues, aunque sea en forma reservada, para que haga su papel? Porque además hay hasta protección de testigos, ustedes saben, ¿no? Un capítulo, una institución, mejor dicho, de protección de testigos. Pero eso es súper importante, pues, entonces, que hay que hacer un tamiz en la organización política. A mí, yo soy un obsesivo por la organización política, me encanta la discusión política. Pero claro, lo ideal es que los movimientos y partidos políticos, y a eso hay que llegar, yo creo que con esta opción ciudadana podemos llegar a que los partidos sean transparentes. No habrá mejor cosa que discutir entre iguales. Entre iguales. Tú discutes con un político de temas políticos y puedes llegar como los caminos que van allá y se unen, donde finalmente se unen todos los caminos. Porque hay obsesivas cosas y conceptos que resultan ser de interés común. El interés común es sagrado. Es perfectamente descrito por Santo Tomás de Aquino. El interés común viene de Dios, viene de la providencia, de la sabiduría eterna e incalculable en su infinita posibilidad de entregarle al mundo una opción como esa. Está ahí en el firmamento. Claro, el interés común es más o menos como respetar tu libertad, tu derecho a la educación, tu derecho a poder opinar. Y mis derechos, y mis derechos terminan donde los míos empiezan o del colectivo. Exactamente. El interés común es el interés de la señora que vive en esa casa donde vivía Cisne Mendieta, ¿no? Y reclama porque de la casa de al lado, que era la casa del ingeniero, si no me equivoco, el ingeniero Ventimilla. Tengo en mi memoria, pero mi memoria gráfica. Está muy lúcido, señor licenciado. ¿En serio? Sí. Yo pensaba que no. ¿En serio? Entonces digo, en esta casa tiene un problema porque le viene aguas servidas de la casa de al lado. No puede decir la señora de al lado, ese es su problema. No, el interés común. Es un interés común, porque pues esa casa puede pasar a esta casa, puede pasar a la casa del Cacho, puede pasar a la casa de Paco, puede pasar a la casa de Carlos Ramón, y así. Y generar una contaminación. Exactamente. Ahora, en el tema de los partidos, señor político. Sí, señor político. Yo alguna vez te escuché, Freddy, disculpa que te diga así. No, tranquilo, ¿qué te pasa? Encantado. Somos edades. Sí. O casi. Sí. Te escuché decir, yo soy un pura sangre político. Claro, tú toda la vida has sido político y has actuado políticamente, has generado opinión política. Y yo te consulto aquí en este sentido.
¿cómo es que los líderes políticos no se dieron cuenta cómo se armó la estructura política en las leyes de Montecristi? Y la cuarta pregunta prácticamente le dice al Estado ecuatoriano, a la dirigencia política, que muchos de ellos se convirtieron en dictadores políticos. Hay un ejemplo muy claro aquí en Loja, que un candidato a la alcaldía prácticamente tiene una dictadura a través de un partido político o movimiento político. ¿Cómo es que la cuarta pregunta dice y le dice al pueblo ecuatoriano, quieren partidos políticos fuertes, pero que estén bajo la tutela y el control del Estado ecuatoriano? El control parecería una palabra fuerte, pero no hay opción en la sociedad que no tenga reglas. Claro. Ese es el punto. Una sociedad civilizada tiene reglas, leyes. Pero el control es decirle, por ejemplo, al Estado ecuatoriano, yo como partido político Libertad en Loja, sí, claro, le estoy presentando, este es mi financiamiento económico, sí, para una participación política. Pero además, ustedes han oído eso cuando había una pelea callejera, que eran lindas las peleas callejeras, de los 70s, de los 80s, era una cosa espectacular. No pasaba de eso. Claro. No pasaba de eso, ¿no? Era una especie de ejercicio. No pasaba de eso. Entonces, decía, ¿cuántos soy y a cómo nos toca? ¿Recuerdas eso, no? Claro. ¿Cómo no puede un partido político contar? ¿Cuántos son? Con una obligación, es decir, una obligación que uno asume, ¿no? A uno lo empodera de un tema en particular y uno hace las cosas cumpliendo reglas. Entonces, un partido político, por ejemplo, cuando la lista 35 resolvió luego de Montecristi declarar la muerte política de los partidos, ¿recuerdan ustedes eso? Claro que sí. Todos en cero. Entonces generaron un espacio para que resuciten bajo la misma partera. ¿Quién era la misma partera? Domingo 7, pues el presidente del CNE. Después vino tal Pozo, que tenía ahí de sobrestante a un tal González, que se ha convertido en experto electoral. ¿Cómo es experto electoral alguien que fue parte de una banda mafiosa que alteraron los resultados electorales y además escogían candidatos? Experto para defender lo que hicieron. Sí, para ellos claro, podrían ser expertos. Se necesita mucho para la experticia. Entonces, comenzaron a recoger firmas. Yo era secretario nacional de un partido político. Uh-huh. Yo mismo firmé como alrededor de 500,000, porque no había cómo poner facsímil. Yo me pasé semanas enteras, porque yo tenía una oficina en Guayaquil para hacer eso, ¿no? Donde residía, por supuesto, el líder de ese partido, ¿no? Entonces una cantidad impresionante. Pero de pronto lo que llamaban, y le pusieron de apodo la Revolución Ciudadana, que hoy tiene el número de la democracia popular, de la flecha verde de los 80s, ¿no? De los 70s y de los 80s. Por eso justifican que lo defienden y lo aman al socialismo del siglo XXI, aquí en Loja. Claro, la flecha verde de esa época era el socialismo comunitario. Socialismo comunitario, vea usted, semejante aberración. En el tiempo, digo. Por eso porque a lo mejor en la época nosotros no visualizábamos el asunto. La socialdemocracia. Comunitario. ¿Cuánto chiflado no ha dicho varias veces? Jesucristo era socialista. Sí, era afiliado, era coideario del doctor Juan Isaac Lobato, ya. Para que se queden tranquilos. Claro. Y de Parra Carrión Revolución, ya. Para que se queden tranquilos. Entonces, Parra Carrión Revolución fue un binomio entre el doctor Parra y el doctor Benjamín Carrión, que fueron candidatos a la presidencia de la República. Y ese era el eslogan. Entonces, nos presentaron 1,5 millones de afiliados. Y entre los afiliados que presentaba, esto que llamaron la Revolución Ciudadana, que fue un brebaje terrible, que todavía está por ahí medio en las paredes intestinales, causando molestia. Y entre los afiliados de ese partido, del Bocón, que hacía la hora loca de los sábados, asomó el señor Álvaro Noboa Pontón.
el señor Toño Novoa y Casa, el señor el señor Ponce Novoa, sobrino de primo del uno y sobrino del otro. Y así de todos los partidos, asomados a ese partido. ¿Qué hicieron? Estos bandidos son unos delincuentes en todo. Ya. Pues son de última. Yo no sé cómo gente que puede ser decente se pone en la careta y el morral de esta banda de rateros, delincuentes, pero así consumados. 1,5 millones de afiliados. ¿Qué hicieron? El señor Domingo Paredes les entregó la base de datos del CNE y ni siquiera firmaron. Solo trasladaron la supuesta presentación de partidos políticos. Esa es una babosada, pues. O sea, esa es una cosa insolente. Claro. ¿No? Entonces se necesita que si a alguien, por ejemplo, si alguien es ecuatoriano va al registro civil y hacen, dice, irás a sentar la guagua. Y yo fui 5 veces, entonces conozco de eso. Ya. Y creo que acompañé a mis hijos siquiera unas 4 veces. Pero, licenciado, ¿cómo es que el resto de dirigentes políticos de ese tiempo, cuando se estaba instaurando la Constitución de Montecristi y haciendo todo eso sobre el tema político? Yo recuerdo claramente que dijeron, desaparecen todos los partidos y vamos nuevamente a una reinscripción de partidos políticos, un nuevo surgir. Claro, y ahora caigo en cuentas de lo que usted manifiesta. La Revolución Ciudadana dijo, tenemos 1 millón ni sé cuántos de gente. Sí, pues. No le dejaron gente al resto de partidos y movimientos. Claro, por Dios. En otras palabras, señor licenciado, farsa. Utilizaron el método de Goebbels. La mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y dijeron, aquí estamos nosotros, partido único. Eliminaron al resto de partidos y se quedaron casi como la dictadura cubana. Claro, pero es que Goebbels no califica como para patrocinar estratégicamente a estos babosos. Ellos intentaron copiar eso para... por último, en su perversidad. Ellos intentaron copiar eso para comenzar a mentirle al pueblo ecuatoriano. Bueno, 300 años de la Constitución. Eso lo duraron. 300 años de la Claro, Constitución. dijeron 300 años. O sea, eso lo dijo porque en el cerebro desocupado del Corcho Cordero, lo dijo, pues, porque ellos cambiaron sus neuronas por un dispositivo que nos hacía hablar cualquier cosa. O no recordamos que hace poco tiempo fue a Honduras a la transmisión del mando en favor de la señora Xiomara Castro, la mujer de Zelaya, que Correa lo hizo tumbar porque fue a decirle cómo cierra el Congreso y vino el señor Michelet en Honduras, en Tegucigalpa, y lo fueron a dejar en pijama en Costa Rica, pues. Claro que sí. Que yo en el Congreso, por eso nos votaron. Dije, esta es una banda de delincuentes, y me presenté el 13 de octubre del año 2007, perdón, el 13 de febrero del año 2007, porque nos destituyeron el 7 de marzo. Y les dije, esta banda de delincuentes acaba de debutar en la manipulación del mercado de capitales con las fechorías de la manipulación de los bonos Global 2030, donde dijeron no vamos a pagar y cayeron los bonos. Y vinieron los amigos de Correa. Compraron barato. Compraron a precio de gallina con peste y después pagaron y les avisaron que iban a pagar, les dieron información privilegiada, pagaron y se repletaron una cantidad de dinero brutal, que eso todavía no está pesquisado. Y que tiene que ser pesquisado porque es un peculado. Y el peculado ellos mismos escribieron de que es imprescriptible. Y esa plata la metieron en el mercado de capitales. Por eso es que Patiño no pisa ni la frontera de México porque se lo agarran. Es más o menos... Y Correa igual. Es más o menos la información que usted me dice de los aspectos globales. Se me fue el nombre de los bonos. De los bonos globales. Bonos Global 2030. Es más o menos los bonos globales 2030, la información detallada y precisa y a lo mejor privilegiada. Yo. No, sí, pero yo le quiero hacer una analogía de lo que sucede en el municipio del Cantón Loja. Información privilegiada sobre temas fundamentales de infraestructura. No vamos a hacer nada, compra tú, amigo mío, querido amigo, compra estos terrenos, porque el día de mañana voy a lanzar la información que vamos a construir, el gran proyecto urbanístico o simplemente de infraestructura vial. Terrible. Claro, es exactamente igual. Es similar. Sí, no sé exactamente a qué caso específico, pero el concepto es el mismo. Lo que pasa es que las prácticas delincuenciales se copian. Pero por supuesto, pues.
Se copian. O sea, no es ¿Cuál corrupción, fue sino cuál fue la prácticas estrategia? delincuenciales. Claro, claro que sí, pues. ¿Cuál fue la práctica de las FARC? ¿No? Ya. En su sociedad con el narco. Eso lo expandieron. ¿De dónde vinieron? Seguramente las prácticas de los mexicanos. Por supuesto. Y de algunas prácticas en Centroamérica, donde han habido bandas en Centroamérica, las corrientes estas entre guerrillas y qué sé yo, estaban mezcladas con narcotráfico, con contrabando, con trata de blancas, con trata de menores de edad, una cosa espantosa. De todo eso tenemos que blindarnos, Pablo. Claro. De todo eso. Tenemos Porque 5 minutos, señor licenciado. Ya dimos prueba de blindarnos. Nos blindamos en los 80, nos blindamos cuando el M-19 estaba en Colombia y Sendero Luminoso en el Perú y nos blindamos. Ahora tenemos que blindarnos. Pero claro, también habla las preguntas de la consulta ciudadana de la vida, de respirar, de vivir en un ambiente. Del medio ambiente. De un ambiente limpio. Para eso hay que al ciudadano que no tiene trabajo incluso, o a un jubilado que sí lo tiene y que se compra un terreno en un área que podría convertirse en protegida y siembra árboles y el Estado le paga, ¿para qué? Para preservar el ambiente, para crear bosques, para cuidarlos. Pero el Estado, cuando constitucionalmente se propone eso, además abre las puertas para la cooperación internacional, que se muere de ganas, de deseos y de angustia. Señor los padre, multilaterales, ¿para qué? Para proteger la vida de los que vendrán. Mañana tus tataranietos necesitan tener una vida desde el punto de vista medioambiental. mi señor padre con decía, tranquilidad. hay que generar la conscripción agraria para que se Sí, pueda señor. proteger los Sí, yo bosques. recuerdo eso. Yo recuerdo eso. Se pueda proteger. Yo no sé si estoy en un error que leí un artículo de eso en el diario El Mundo, ¿no? El diario El Mundo de don Arturo San Martín, en ese sentido. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que nos dicen, y hay un partido del agua, ¿no? Un partido del agua. Entonces, solo ellos, el agua, ellos la cuidan. Pero se les sabe ese agua las ideas a ellos. Yo pensé porque- que los helados, que No, también no. es otra. Bueno, eso ya no. Yo también, se les hace Esa- agua a los helados, es otra cosa. Esa información yo no la tengo ni tampoco me interesa saberla, pero mentalmente se les Allá hace cada agua. quien. Claro, cada cual se defienda. Ya. Tenemos pocos minutos, señor licenciado. Solo quiero terminar un Claro. ratito con los subsistemas de agua. Ya. A ver, yo pregunto, el señor Isa habla contra la minería, ¿no es cierto, por ejemplo? ¿Alguna vez lo han escuchado ustedes hablar contra la minería ilegal? Nunca. Ah, bueno. ¿Al señor Eacu lo han escuchado hablar contra la minería ilegal? Jamás. ¿Y si ha leído usted, por ejemplo, el tema de la rebelión del libro del señor Nicolás Isa y el libro de Mariátegui, que son exactos? No es Y Nicolás habla- Isa. Nicolás Isa Obando ya está muerto. Perdón, disculpe, Leonidas Isa, perdón. Sí. Yo digo, ¿en qué momento los campos se volvieron revolucionarios y las papas revolucionarias? Porque eso nos están diciendo, que el campo da de comer a la ciudad y la ciudad, gracias al campo tenemos alimentos. No, hacemos transacciones económicas con el campo y la ciudad, es todo. Correcto, Ahora, correcto, sí. El campo hace una transacción, en la pandemia nos dio de comer. pero Pero pagamos. los compramos. Compramos. Otros compraron. Claro. Y eso está bien. Eso es legítimo. Y eso es legítimo. Y cada vez el campo tiene que producir más. Y el campo tiene que pensar en no solo dar de comer a quien está aquí en la Plaza de Santo Sino Domingo. al mundo. Esperando. ¡Al mundo! Al mundo. El momento que nosotros al mundo le vendamos productos del campo, la gente que ahí trabaja primero ya no va a ser esclavizada por estos bandidos que van y les prestan plata al chulco. Entonces, estas preguntas que hablan de la naturaleza, lo que intenta es quitar las garrapatas que retrasan el desarrollo del tema agrícola, ganadero y también medioambiental. Sí. ¿Quiénes se comían las garrapatas? ¿Usted recuerda quién se comían las Los garrapatas? cuervos, creo, o los tordos. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Tordos o El cuervos? tordo garrapatero. Ya. El tordo garrapatero, un animal precioso de color negro, pero además tenía garbo y tenía una cola inmensa. Yo los veía, entonces se posaban en una vaca y estaban comiéndose las garrapatas. Pero es que usted me hace razonar en ese Comiéndose sentido las garrapatas. de que hay que sacar las garrapatas del tema del campo.
pero la naturaleza se encarga de ellos. La naturaleza. Porque esas garrapatas chupan, sí, extraen. Porque de no hacerlo se les hacía el tupe, les destruían la piel, pero además debe haber sido terrible para un animal vivir en esas circunstancias. Para eso la naturaleza se encargaba de los garrapateros, ¿no? Los gatos hacen su papel, pero no quiero meterme mucho en los gatos, porque pero la mis inquietud nietos, que tengo, Joaquín y Mateo, aman a los gatos. Pero la inquietud que tengo es, usted dice, les hacía daño lo que extraían. ¿A quién? ¿Al que chupaba de ese...? No, era una complicidad de la naturaleza. El uno subsistía y el otro subsistía. Porque si ellos tienen maldad en la mente, imagínese cómo será la sangre que corre por ellos. Exacto. Nada apreciado, nada bueno. Estas personas que tratan de, como dijo Balaguer cuando le preguntaron después de haber sido 9 veces presidente de la República Dominicana, ¿qué hace usted para haber ganado 9 veces la presidencia de la República? ¿Qué hizo? Pobres, dijo. Y algo parecido acaba de decir Petro en Colombia. Claro, Petro les dijo que hay que mantener los pobres porque esos, son los que votan. Qué infeliz, exactamente. Balaguer porque esos dijo son lo los mismo. Que nos mantienen acá en el poder. Por supuesto, eso hizo Stalin. Y además, Stalin a los que se rebelaban por progresar los mataba, pues. O si no, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué cree que hace China, señor Trotsky, licenciado? León Trotsky. Claro. Fue a México. A cuidarse en México. Le quitó a Botero la Frida y... Exacto. Y ahí se lo palomearon, como decía Marcos Hidalgo. En temas amorosos, muy experto también, señor licenciado. ¿Y quién? No digo de Botero con Frida y León Trotsky. Porque para hablar de temas así de esa materia que usted quiere hablar, está Rasputín como mejor representante. Claro. Rasputín, que era el hombre, el aliado número del último zar, que era el zar Nicolás. Es una linda historia. Y de la zarina era la que más lo visualizaba el señor Rasputín. Sí. Señor licenciado, quiero la última inquietud, porque tengo pocos minutos. Ya. Vamos a vivir un proceso eleccionario 2023, vamos a elegir alcaldes, concejales, prefectos, juntas parroquiales y todo lo que está convocado. ¿Qué pasaría si ganan las 8 preguntas que de hecho creo, de los datos que tenemos, el pueblo se va a ir por las 8 preguntas en el favor? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el día de mañana en la alcaldía del Cantón Loja tenemos nuevo alcalde? Bueno, vamos a tener alcalde. Sí, tendríamos y vamos a tener nuevo alcalde. Tendría por deber moral y ético decir, de aquí surgió el dinero para financiar mi campaña electoral. Esta es mi parte moral y ética para ser gobernante de este cantón. ¿Cree que eso va a actuar de aquí en adelante y es un deber de ellos explicar el financiamiento de sus campañas, ya que algunos de ellos no lo han explicado el día de hoy? A mí me parece un gran propósito. Sería ideal que eso ocurra. Porque cuando la asamblea, yo no sé si a lo mejor le toca a la otra, pero esta tendrá que recibir el mandato popular y articular todo el tipo de normativas y reglas para que funcione el mandato popular. Le digo algo, señor licenciado. Tener una opción de en algo reivindicarse para pasar del 3%. Le digo algo, señor licenciado y gobernador. Usted fue diputado de la República del Ecuador. Esta asamblea a lo mejor no la puede hacer. Por la concepción de asamblea, a lo mejor es necesario un Congreso de la República para modificar todo esto que estamos hablando y hemos hablado durante estos minutos. Ya. Yo no quiero llegar a eso en este momento, pero esta asamblea, el día lunes 6, estoy hablando en términos figurados, porque viene el escrutinio, etc., debería entender lo que el pueblo le mandó. Y si no hace eso, debería ponerle cadena a las puertas y apagar la luz. Y hacer más o menos como los súbditos de los faraones, que se entierran vivos al lado del faraón. Y el faraón, que es el que se ha propuesto impedir que el Ecuador viva en paz, repletándolo de delincuentes y narcodelincuentes, no se va a dar, no va a conseguir que sus súbditos vayan vivos mientras él está en el sitio que digan, aquí yace un perturbado mental que se propuso destruir la sociedad ecuatoriana. Licenciado Bravo, este proceso 2023
será un punto de inflexión para instaurar bases verdaderas del republicanismo en el próximo proceso eleccionario? Pero desde luego, el próximo proceso eleccionario en el año 25 vamos a tener con partidos fuertes, auditados por la sociedad, porque es un mandato. Es decir, a ver, ¿cuántos afiliados tienes? Y no es que quiero que me los exhibas para yo discriminarlos porque se ha afiliado a tu partido. Ya. No, si yo voy a hacer un ejercicio político con un grupo de seres humanos, no tengo por qué esconderlos, pues. Si yo recibo recursos del pueblo ecuatoriano, tengo que cumplir por lo menos con una organización elemental que además tenga un capítulo de formación política, pues. Que eso es interesante. Y vamos a tener capítulo candidatos, de formación política. candidatos sumamente fuertes, Ojalá que Dios representen quiera. Exacto. y que defiendan los intereses del Estado. Que haya una reentré en la política con gente que discuta los temas de la política, partiendo de concepciones absolutamente primero humanas, luego de formación, ¿no? Ya. Y tercero, de comprometimiento, porque nunca más un candidato puede con grillete llegar a ser candidato y hasta quien sabe ganar una elección. No es posible. No es posible. Primero resuelvas, yo al de que tiene grillete per se, no declaro que es culpable de. No, pues hay un debido proceso y solo aquel que por sentencia de triple reiteración es sancionado es un delincuente. Aquel que no, por supuesto, todavía tiene la prerrogativa de la inocencia. Pero sí tiene una dificultad, porque hay un conflicto, porque está procesado, y bueno, aguántate, hermano, no te apures, no vengas a quererme convertir la asamblea en una especie de cueva para ir a negociar y tarifar tu voto para que te encubran de tus fechorías que nunca nadie las auditó. No te frotes las manos. La asamblea es la han convertido en el escenario donde llegan y dice, a ver, yo estoy perseguido administrativamente por la Contraloría, aguántame esa pendejada, hermano, y yo voy a votar de tal manera. No puede ocurrir. Y hay que buscar en el futuro inmediato que las decisiones administrativas tengan un accionar de mayor velocidad, si se quiere, para evitar precisamente beneficiarse del tiempo en que estas duran para buscar la opción de que el procesado administrativamente me refiero, busque cómo liberarse de lo que tienen que escudriñarle. Señor licenciado, yo le agradezco porque la dinámica y también la forma de consultarle y también de expresar su contenido, no lo hicimos técnicamente en el sentido de preguntarle pregunta por pregunta, sino de ver las preguntas de acuerdo a la realidad nacional y también provincial, para que esa experticia suya pueda ser a lo mejor atisbada en el horizonte por parte de los ciudadanos y determinar cuán conveniente es decidir entre el bien y el mal, porque de eso se trata en este tema de la consulta popular. Y a lo mejor para instaurar seguridad, beneficio y bonanza para el pueblo y para la estructura del Estado ecuatoriano, a lo mejor tenemos que decir muchas cosas que nosotros hemos experimentado para decir dónde está el bien y dónde está el mal, las causas y cómo combatirlas. Señor licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias, yo me he sentido extraordinariamente bien en esta entrevista y siento de que llegamos a tratar temas muy importantes y ojalá haya estado a la altura de la demanda de ustedes y del ciudadano. Del ciudadano principalmente, señor licenciado. Así es que en sus manos tiene la opción ciudadana como para resolver y decir, como a mí no me han cumplido aquellos que yo designé en la Asamblea especialmente para que reformen estas cosas, bueno, ahora yo tengo la posibilidad, la facultad de exigirles por la vía de mi voluntad manifestada en un acto eleccionario y les ordeno que eviten que el Ecuador sea una planicie para la delincuencia organizada. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Lindo. Muy bien. Muchas gracias, ciudadanos. Yo simplemente finalizo. Cuando en un hogar
en la estructura de la casa hay una amenaza, hay alimañas, hay vectores que se quieren introducir, ¿qué es lo que hacen los jefes de hogar? Toman medidas y aplican seguridades. Compran un gato, compran trampas, compran insumos para defenderse de esas amenazas. Y como dicen, hemos decidido hacer todo eso para evitar que estas alimañas nos puedan tumbar nuestra casa. Así es. Es lo mismo en el Ecuador. Así es. Y esta es la casa grande. Exactamente. Y la casa grande es un paso de ahí a la casa grande. Como dice la canción de Víctor Heredia, salven al mundo, la casa grande, la casa de la humanidad. Salvemos al mundo, salvémosla ya, salvemos la casa grande de la humanidad. Víctor Heredia. Muchas gracias, mi estimado Freddy. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por haber estado en Expresión Política en sintonía de esta gran alianza de medios de comunicación. La alianza informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.